En el principio absoluto, antes de que existieran el cielo, la tierra o los hombres, solo reinaba el caos primordial, un océano infinito de niebla, sombra y silencio. Allí no había forma, ni tiempo, ni sonido, solo un murmullo imperceptible que parecía latir como un corazón dormido del universo, suspendido en la eternidad. En aquel vacío, la luz y la oscuridad se mezclaban sin límites, creando un equilibrio invisible, una danza secreta que nadie podía percibir, pero que ya anunciaba el nacimiento de todas las cosas. En medio de aquel océano de silencio, flotaba un huevo cósmico, brillante y extraño, suspendido en la inmensidad. Dentro de él reposaba Pangu, el primer ser, la chispa de la creación, cuyo corazón latía con fuerza y cuyo pensamiento comenzaba a delinear el espacio, el tiempo y la vida. Cada respiración de Pangu vibraba en armonía con el huevo, y cada gesto suyo, aunque imperceptible para cualquier ser, comenzaba a moldear la esencia del mundo por venir. Al despertar, Pangu sintió la densidad de la oscuridad que lo rodeaba y comprendió la magnitud de su tarea. Con un esfuerzo lento y constante, empujó los límites del huevo, y poco a poco, éste se rompió. De su interior emergieron dos fuerzas opuestas pero complementarias. La yin, esencia femenina, densa y fértil, que se convertiría en la tierra, y la yang, esencia masculina, ligera y brillante, que ascendería para formar el cielo. Así, del huevo y de su propia fuerza, nació la separación primordial, el primer equilibrio que marcaría el inicio de todo lo que vendría después. Pangu, consciente de su misión, se colocó entre la tierra que emergía y el cielo que ascendía, sosteniéndolos con su fuerza. Día tras día, crecía un poco más, extendiendo sus brazos para que la distancia entre el cielo y la tierra no se colapsara. Con cada respiración creaban montañas y valles, ríos y mares, los vientos suaves que recorrían los paisajes y el murmullo de los bosques que aún no existían. La creación se desarrollaba como un lienzo pausado y silencioso, donde cada detalle tenía su razón de ser y su belleza inherente. Los relatos antiguos recuerdan que mientras Pangu trabajaba, meditaba sobre la armonía de la vida, pensaba que toda creación requiere paciencia y equilibrio, y que incluso el acto más pequeño tiene repercusiones en el universo. Cada paso que daba, cada gesto, era un aprendizaje para los futuros dioses y para los hombres que, siglos después, caminarían sobre la tierra que él había moldeado. El silencio mismo parecía enseñarle lecciones a Pangu, y en cada instante surgía un entendimiento profundo de la armonía entre luz y sombra, cielo y tierra, vida y muerte. Con el paso de los días, mientras el huevo se deshacía por completo, la luz de la yang iluminaba los paisajes nacientes, y la sombra de la yin protegía la tierra oscura y fértil. Así, las montañas surgieron como espinas que sostenían la estructura del mundo, los ríos como venas que llevarían vida a los futuros habitantes, y los vientos como susurros que contarían historias eternas. Cada elemento que surgía era fruto de la combinación de fuerzas opuestas que se complementaban, enseñando sin palabras la primera lección del cosmos. El equilibrio es la base de toda creación. El tiempo aún no existía como lo conocemos, pero cada instante era percibido por Pangu como un latido que impulsaba la expansión del universo. Los colores del cielo y de la tierra, la densidad del aire y la suavidad de la luz, todo se equilibraba en una armonía perfecta, como una sinfonía que solo el primer ser podía escuchar. La calma que reinaba permitía que la creación avanzara sin prisa, con una suavidad que invitaba a la reflexión y al respeto por la fuerza de cada elemento, por pequeño que pareciera. En ese primer amanecer, cuando la luz de la yang tocó la superficie de la tierra recién formada, Pangu comprendió la magnitud de su obra. Todo lo que existía, desde la más alta montaña hasta la más pequeña brizna de hierba, estaba conectado por hilos invisibles que marcaban la armonía del mundo. Incluso antes de que los humanos caminaran por él, el universo enseñaba lecciones sobre paciencia, respeto y equilibrio. Así, mientras el cielo ascendía y la tierra se asentaba, Pangu reflexionaba sobre la esencia de la creación.
que toda fuerza necesita su contraparte, que cada acción tiene su repercusión y que el mundo solo puede existir en la armonía de los opuestos. El huevo desaparecido dejaba atrás un legado eterno, la promesa de que las historias, los dioses y los hombres surgirían de aquel primer equilibrio, aprendiendo a vivir en consonancia con la naturaleza y consigo mismos. En el silencio que siguió la bruma del caos primordial, se disipaba lentamente, dejando espacio a nuevas formas de vida, a nuevas historias que nacerían en la tierra y el cielo, y al recuerdo eterno de que la creación es un acto de amor, paciencia y reflexión, donde cada elemento tiene un propósito y cada instante un significado. Cuando Pangu descansó tras su ardua labor de separar el cielo de la tierra, la creación todavía estaba incompleta. El mundo necesitaba guardianes, seres que comprendieran la armonía del cosmos y que pudieran cuidar la nueva tierra. De la esencia residual de Yin y Yang mezclada con la bruma del caos primordial, surgieron Nuwa y Fuxi, los primeros dioses con forma humana, aunque aún imperfecto símbolo de la unión entre lo femenino y lo masculino entre la tierra y el cielo. Nuwa, la madre de la vida, emergió con ojos profundos que reflejaban la claridad del río más puro y la profundidad de la noche más silenciosa. Su presencia irradiaba calma y sabiduría. Cada gesto suyo parecía tejer la vida y la armonía de los elementos. Fuxi, su hermano y compañero, apareció con mirada firme y cuerpo robusto, lleno de energía y creatividad. En sus manos llevaba la habilidad de enseñar a los futuros hombres los secretos de la caza, la pesca y la escritura, sembrando la semilla de la civilización. Juntos caminaron por la tierra recién formada, admirando los ríos, montañas y bosques que Pangu había creado. Su andar era pausado, respetando cada criatura y cada elemento. Nuwa extendió sus manos sobre los valles y las colinas, moldeando las primeras criaturas. Peces que nadaban en los ríos, aves que surcaban los cielos y animales que poblarían la tierra. Fuxi observaba y aprendía, creando herramientas y enseñando a los primeros dioses cómo preservar la armonía, cómo mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra. Mientras recorrían los paisajes, la bruma del caos primordial aún flotaba en algunos lugares, recordándoles que la creación nunca estaba completamente terminada. Nuwa y Fuxi comprendieron que su papel no era solo moldear y enseñar, sino también proteger el equilibrio, evitando que el poder de la creación se volviera caótico. Cada criatura que formaban, cada río que delimitaban y cada montaña que levantaban, llevaba consigo una enseñanza sutil, que la paciencia y la armonía son la base de toda existencia. Con el tiempo, Nuwa decidió moldear a los primeros humanos, no a partir de barro común, sino con la esencia de la tierra fértil y la bruma luminosa que aún flotaba entre montañas y cielos. Cada ser que surgía de sus manos tenía un hilo invisible que lo conectaba con los dioses, un recordatorio de que la vida es un tejido de fuerzas opuestas que deben coexistir. Fuxi, a su lado, enseñaba a los humanos los símbolos sagrados y las herramientas para sobrevivir, mostrando cómo la sabiduría y la creatividad son regalos que se deben usar con responsabilidad. El mundo empezaba a llenarse de vida, pero también de lecciones. Nuwa y Fuxi entendieron que la armonía se mantiene solo cuando se respeta la diversidad de la creación. Enseñaron que la fuerza bruta sin conciencia destruye, que la inteligencia sin respeto se pierde, y que cada ser tiene un lugar y un propósito en el vasto entramado del universo. En sus reflexiones silenciosas, los dioses comprendieron que la verdadera sabiduría reside en la paciencia y la observación, en aprender de la naturaleza y de las fuerzas que dan forma a todo lo existente. Mientras el sol recién creado iluminaba los valles y los cielos, Nuwa y Fuxi se recostaron sobre la tierra que respiraba bajo ellos, contemplando el mundo que habían ayudado a formar. La vida aún era frágil, y la historia apenas comenzaba, pero la esencia del equilibrio estaba presente en cada criatura, en cada río y en cada montaña. La enseñanza que dejaban, sin palabras ni imposición, era clara: que la armonía nace de la unión de fuerzas diferentes
y de la responsabilidad con todo lo creado. A medida que la noche caía por primera vez sobre la tierra, los dioses contemplaban el cielo estrellado, aún joven, aún vacío de nombres y de historias humanas. Sus corazones comprendieron que la vida y la creación son un delicado equilibrio, donde cada acción, por mínima que sea, tiene repercusión, y que solo el respeto por la armonía asegura la continuidad del mundo. En aquel silencio lleno de promesas, Nuwa y Fuxi entendieron que su labor nunca terminaría, pues la creación es un ciclo eterno de cuidado, aprendizaje y reflexión. Tras haber moldeado a los primeros humanos y enseñado los principios de la armonía, Nuwa y Fuxi comprendieron que la Tierra necesitaba más que criaturas humanas. Requería un mundo lleno de vida que respirara y se moviera, que acompañara a los hombres y a los dioses y que enseñara las lecciones invisibles de la naturaleza. Así los dioses comenzaron a dar forma a los animales, los primeros guardianes del equilibrio, y a los elementos esenciales que sostendrían la vida. Ríos, montañas, vientos y bosques que serían la base del aprendizaje de los futuros habitantes del mundo. Nuwa, con sus manos delicadas pero firmes, tomó el barro de los valles fértiles y la bruma de los cielos, mezclando ambos para crear los animales que poblarían la tierra. Cada criatura nacía con un propósito, con un carácter propio que reflejaba el equilibrio entre fuerza y fragilidad. Los tigres y leones, símbolos de poder y vigilancia, los ciervos y caballos de gracia y armonía, los pájaros de libertad y belleza, los peces de fluidez y adaptabilidad. Cada ser tenía su lugar en el tejido del mundo, enseñando sin palabras que toda vida es un eslabón necesario para mantener la armonía del universo. Fuxi, a su lado, observaba y complementaba la labor de Nuwa, creando los primeros ríos y mares, estableciendo la dirección de los vientos, delimitando los bosques y levantando las primeras montañas. Su intención era clara, no solo dar forma, sino enseñar cómo interactúan los elementos. Los ríos debían nutrir la tierra y guiar a los animales. Los vientos debían limpiar el aire y llevar semillas. Los bosques debían ofrecer refugio y sustento. Las montañas debían sostener el cielo y marcar los límites del mundo. Así, cada elemento natural se convirtió en un maestro silencioso que enseñaba el respeto, la paciencia y la cooperación. Mientras trabajaban, Nuwa y Fuxi reflexionaban sobre la importancia del equilibrio. Comprendieron que un solo error, un exceso de fuerza o un acto impulsivo podría alterar la armonía y poner en peligro la vida que recién comenzaba a florecer. Por ello moldeaban cada criatura y cada paisaje con cuidado, asegurándose de que cada acción tuviera su contrapartida, que cada fuerza se compensara con otra, enseñando a los hombres futuros que la paciencia y la atención a los detalles son esenciales para sostener la vida. Los animales, al nacer, comenzaron a explorar los nuevos territorios, aprendiendo a adaptarse y a respetar los elementos que los rodeaban. El rugido del tigre resonaba entre montañas que lo protegían. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de los vientos, y los peces danzaban en los ríos que serpenteaban entre los valles. Cada sonido, cada movimiento, era un recordatorio silencioso de la armonía que debía mantenerse entre todos los seres vivos. Nuwa, observando a los primeros animales, comprendió que la vida era un equilibrio delicado, donde la fuerza bruta sin conciencia podía destruir, y la belleza sin propósito carecía de valor. Enseñó que cada criatura tenía un don y una responsabilidad, y que el hombre, al igual que los dioses, debía aprender a observar y respetar la naturaleza para vivir en armonía. Fuxi reforzaba estas enseñanzas, mostrando cómo los elementos se complementan, cómo la cooperación entre distintos seres y fuerzas es la base de la vida, y cómo la inteligencia y la creatividad deben usarse con respeto. Con el tiempo, los paisajes adquirieron un ritmo propio. El viento llevaba semillas, los ríos regaban los valles, los animales poblaban los bosques y las montañas sostenían el cielo. Todo formaba un ciclo perfecto, un tapiz de vida y enseñanzas, donde cada criatura y cada elemento tenía un papel esencial. Nuwa y Fuxi comprendieron que la creación no se completaba con el nacimiento de los hombres,
sino que continuaba mediante la interacción de todos los seres y elementos del mundo, enseñando a través de su existencia. Cuando la primera noche cayó sobre la tierra, y los dioses contemplaron los bosques iluminados por la luna, los ríos reflejando la luz estelar, y los animales descansando, comprendieron que la lección más importante ya estaba presente. La armonía y la vida dependen del respeto mutuo, de la cooperación silenciosa y del equilibrio entre fuerzas diferentes. Cada criatura, cada corriente de agua, cada brisa y cada montaña contaban la misma historia. Un relato eterno que enseñaría a los hombres la importancia de vivir en consonancia con la naturaleza y con ellos mismos. Así, mientras el mundo respiraba bajo el cuidado de Nuwa y Fuxi, la primera lección sobre la vida y la creación quedó grabada en la esencia de todo ser. El equilibrio no es solo un estado, sino un acto consciente de respeto, paciencia y reflexión que asegura la continuidad de la existencia. La tierra, los animales y los elementos formaban un coro silencioso, recordando que la creación es un proceso eterno, donde cada acción, por pequeña que sea, tiene repercusión en la armonía universal. Mientras la tierra, los animales y los elementos alcanzaban su equilibrio, Nuwa y Fuxi comprendieron que el mundo necesitaba seres capaces de aprender, sentir y reflexionar, los primeros humanos. Nuwa tomó un puñado de barro fértil, mezclándolo con la esencia de la bruma celestial que aún flotaba sobre los valles y ríos. Con movimientos delicados modeló cada figura con paciencia infinita, dándoles formas humanas que reflejaban tanto la fuerza como la vulnerabilidad, la sabiduría como la curiosidad. Cada hombre y mujer creado por Nuwa llevaba en su interior la dualidad del mundo, el deseo de actuar y la necesidad de reflexionar, la fuerza para moldear y la paciencia para conservar. Sus ojos reflejaban la luz de la Yang y la sombra de la Yin, recordando que toda vida estaba vinculada a la armonía que sostenía el universo. Fuxi, observando desde cerca, enseñó a los humanos los primeros símbolos y signos, los métodos para sobrevivir y las herramientas para transformar la tierra sin destruirla. Mostró que el conocimiento debía ser usado con respeto y que la sabiduría verdadera proviene de comprender el equilibrio entre el actuar y el esperar. Los primeros humanos caminaron por los valles recién formados, aprendiendo de los ríos, los bosques y las montañas. Cada paso era una lección. El río enseñaba paciencia y adaptabilidad. La montaña mostraba la importancia de sostener y proteger. Los animales revelaban la cooperación y el respeto por los demás seres. Nuwa y Fuxi observaban silenciosos, permitiendo que la experiencia guiara a los humanos y que la enseñanza llegara sin imposición. Comprendieron que el aprendizaje más profundo surge de la observación y de la conexión con la naturaleza. Con el tiempo, los dioses enseñaron a los humanos los principios de la agricultura, la pesca y la caza, mostrando que cada actividad debía hacerse con cuidado y consideración. Fuxi delineó los primeros símbolos que representarían ideas y conceptos, iniciando la escritura como un puente entre el mundo natural y la mente humana. Nuwa, mientras tanto, enfatizaba la importancia de la comunidad, de la cooperación y del respeto mutuo, asegurándose de que la humanidad entendiera que la fuerza individual sin armonía colectiva podía llevar al desequilibrio y la destrucción. A medida que los humanos crecían en conocimiento, también lo hacía su responsabilidad. Aprendieron que los ríos podían ser fuentes de vida o de destrucción si no se respetaban sus cauces, que los animales debían cuidarse y observarse, pues cada criatura tenía un propósito, y que las montañas y los bosques eran maestros silenciosos que enseñaban paciencia y persistencia. Cada enseñanza, cada lección, estaba tejida en la estructura del mundo, recordando a los hombres que la verdadera civilización nace de la armonía con la naturaleza y con los demás. Nuwa y Fuxi comprendieron que los humanos también portarían la esencia de la dualidad del universo. Podían crear o destruir, aprender o ignorar, avanzar o retroceder. Por eso, cada instrucción estaba impregnada de moralidad sutil.
actuar con cuidado, respetar la vida y valorar la paciencia y la reflexión. Así, los primeros hombres comenzaron a construir aldeas, a observar los ciclos de la tierra y a reconocer los ritmos del cielo, entendiendo que cada acción influía en el mundo y que cada decisión debía considerar el equilibrio. En los días siguientes, los humanos empezaron a desarrollar la cultura y las tradiciones, guiados por los símbolos enseñados por Fuxi y por la guía silenciosa de Nuwa. Los ritos y celebraciones surgieron como recordatorios de la conexión entre los hombres, los dioses y la naturaleza. La historia de la creación se transmitía de generación en generación, no solo como mito, sino como enseñanza viva. La armonía, la paciencia y la reflexión son los pilares de toda civilización duradera. Mientras la primera noche iluminaba los valles con la luz de la luna, Nuwa y Fuxi contemplaban su obra, satisfechos de que la humanidad, aunque joven, comprendiera la importancia de vivir en equilibrio. Cada ser humano, cada animal y cada elemento natural se entrelazaban en un tejido perfecto, y los dioses comprendieron que la enseñanza más profunda de todas residía en permitir que la vida aprendiera a sostenerse a sí misma con respeto, armonía y conciencia. Así, los primeros humanos comenzaron su camino en un mundo lleno de lecciones silenciosas, donde la creación no se limitaba a existir, sino que invitaba a observar, aprender y actuar con sabiduría, recordando siempre que cada fuerza y cada vida forman parte de un delicado equilibrio que mantiene la continuidad del cosmos. A medida que los primeros humanos crecían en conocimiento y habitaron los valles y montañas formadas por Pangu, Nuwa y Fuxi, comenzaron a surgir las primeras diferencias entre ellos. Algunos querían dominar los ríos, otros reclamar los bosques y las montañas, y algunos deseaban aprovechar la fuerza de los animales sin respetar la armonía natural. Aunque las intenciones de los hombres no eran maliciosas, la falta de comprensión del equilibrio que sostenía la creación provocó los primeros conflictos entre ellos. Nuwa y Fuxi observaron con calma, entendiendo que los desacuerdos no eran errores, sino oportunidades para enseñar lecciones profundas. La primera disputa surgió en un valle donde los hombres querían construir un poblado demasiado cerca del río, lo que amenazaba la vida de los peces y la fertilidad de la tierra. Los dioses intervinieron no con castigos, sino con ejemplos. Fuxi permitió que un grupo de humanos observara cómo el río nutría la tierra y cómo el flujo adecuado sostenía la vida, mientras Nuwa mostraba cómo la pesca excesiva podía dejar vacíos los ríos y provocar la escasez. Los humanos comenzaron a comprender que cada acción tiene consecuencias y que el respeto por la naturaleza y por los demás era la base de la armonía. Este primer conflicto enseñó que el equilibrio no se mantiene mediante la fuerza, sino mediante la observación, la paciencia y la cooperación. Las disputas, aunque inevitables, podían transformarse en aprendizajes si se abordaban con atención y reflexión. A medida que las aldeas crecían y la humanidad se multiplicaba, surgieron también desacuerdos sobre la distribución de recursos y el liderazgo. Algunos querían imponerse por fuerza mientras que otros buscaban el consenso. Nuwa y Fuxi, viendo la repetición de los conflictos, comenzaron a enseñar la importancia de la justicia y la sabiduría al gobernar. Fuxi creó símbolos y leyes básicas que representaban la equidad y la cooperación, mientras Nuwa reforzaba la idea de que cada decisión debía considerar el bienestar de todos los seres, no solo de uno mismo. Entre los hombres también aparecieron diferencias en el comportamiento hacia los animales y los elementos naturales. Algunos cazaban sin moderación, otros talaban árboles indiscriminadamente, y algunos pescaban hasta vaciar los ríos. Cada acción desequilibraba el entorno y mostraba cómo la falta de respeto podía alterar la armonía. Los dioses enseñaron mediante la observación directa. Dejaron que los humanos experimentaran las consecuencias de sus actos, mostrando que la responsabilidad y la conciencia son esenciales para la continuidad de la vida. Con el paso del tiempo, los humanos comenzaron a aprender de los conflictos y a aplicar las enseñanzas de los dioses. Comprendieron que la fuerza sin control podía destruir,
que la inteligencia sin respeto podía corromper, y que la cooperación era necesaria para mantener la estabilidad. Así, los primeros líderes surgieron no por imposición, sino por sabiduría y ejemplo, guiando a su pueblo con atención, paciencia y respeto por los elementos y las criaturas que compartían el mundo. Nuwa y Fuxi continuaron enseñando que cada conflicto es una oportunidad para aprender, y que la armonía no se logra eliminando las diferencias, sino equilibrándolas con comprensión, paciencia y reflexión. Cada disputa que se resolvía correctamente fortalecía la comunidad y reforzaba la conexión entre humanos, animales y naturaleza, creando un tejido de respeto y equilibrio que sostenía la vida en todos los niveles. Mientras el sol iluminaba los valles y las montañas, y los ríos reflejaban la luz de la mañana, los dioses observaban cómo los humanos aplicaban sus enseñanzas. Cada elección, cada reconciliación y cada acto de cuidado hacia la naturaleza se convertía en un hilo que sostenía el equilibrio universal. La lección más importante que los dioses transmitían era que la armonía requiere atención constante, aprendizaje de los errores y respeto por todas las fuerzas que componen el mundo. Al caer la primera noche sobre las aldeas, los dioses reflexionaban sobre la sabiduría que nacía de los conflictos. La humanidad, aunque joven y vulnerable, comenzaba a entender que la fuerza bruta no construye mundos duraderos, sino la cooperación, la paciencia y la consideración por el equilibrio que sostiene la vida. Cada estrella que brillaba en el cielo, cada río que fluía, y cada criatura que descansaba bajo la luna, eran testigos silenciosos de que el respeto mutuo y la reflexión constante son los pilares de toda civilización y de todo mundo en armonía. En aquel instante, Nuwa y Fuxi comprendieron que la enseñanza del equilibrio no terminaba con la creación, sino que debía acompañar a los hombres siempre, que cada acto, por pequeño que fuera, debía considerarse en el contexto del todo, y que la verdadera fuerza de la humanidad radica en aprender a vivir en armonía con la naturaleza, consigo mismos y con los demás. Así, los primeros conflictos dejaron de ser meros problemas y se transformaron en lecciones eternas, recordando que el equilibrio es la base de la existencia y la esencia de la creación misma. A medida que la humanidad crecía y los ríos, montañas y bosques alcanzaban un ritmo armonioso, Nuwa y Fuxi comprendieron que el mundo necesitaba guardianes invisibles, seres que pudieran proteger el equilibrio de la creación, intervenir sutilmente en los conflictos y mantener la armonía sin imponerla directamente. Así surgieron los espíritus elementales, encarnaciones de los vientos, los ríos, los bosques, las montañas y el fuego, cada uno dotado de personalidad, fuerza y sabiduría. Nuwa modeló los espíritus del agua, del viento y de la tierra con paciencia y ternura. Los espíritus del agua fluían con gracia, recordando a los hombres la importancia de la adaptabilidad y la paciencia. Los del viento eran libres y ligeros, enseñando la flexibilidad y la suavidad en la acción. Los de la tierra eran firmes y silenciosos, mostrando la fuerza y la estabilidad que sostienen la vida. Fuxi, por su parte, creó los espíritus del fuego y del cielo, portadores de energía y luz, enseñando que la fuerza y la pasión son esenciales, pero deben dirigirse con cuidado para no destruir el delicado equilibrio. Cada espíritu elemental estaba conectado con los humanos, los animales y la naturaleza. Cuando la humanidad actuaba con respeto y armonía, los espíritus reforzaban la vida y la abundancia. Cuando actuaba con egoísmo o violencia, los espíritus mostraban las consecuencias no para castigar, sino para enseñar la importancia del equilibrio y la reflexión. Los dioses observaron que la enseñanza más profunda se lograba cuando la lección surgía de la experiencia directa, sin necesidad de imposición. Los humanos, aunque jóvenes, empezaron a percibir la presencia de los espíritus. Un río que desbordaba enseñaba la necesidad de no excederse. Un viento fuerte mostraba que la naturaleza impone límites. Una montaña que sostenía un valle recordaba la importancia de la paciencia y la firmeza. Así, la existencia de los espíritus elementales se convirtió en un hilo invisible que unía todas las fuerzas del mundo.
mostrando que la armonía requiere respeto, cuidado y observación constante. A medida que los espíritus caminaban entre los humanos, enseñaban mediante acciones sutiles y silenciosas. Un espíritu del bosque podía guiar a un viajero perdido hacia un refugio seguro, o alejarlo de un árbol débil que podría caer. Un espíritu del fuego podía encender una llama cálida para proteger del frío, pero también mostrar que el fuego sin control podía arrasar la aldea. Cada interacción era una lección viva sobre responsabilidad, conciencia y respeto por las fuerzas que sostienen la vida. Nuwa y Fuxi comprendieron que los humanos, aunque jóvenes, tenían la capacidad de aprender del mundo que los rodeaba si podían observar con atención y actuar con paciencia. Los espíritus elementales eran maestros silenciosos que reforzaban esta enseñanza, recordando que la armonía no es estática, sino un equilibrio constante que requiere cuidado y respeto. Cada criatura, cada elemento y cada espíritu eran parte de un mismo tejido, y cualquier desequilibrio en uno podía afectar a todos los demás. Con el paso de los ciclos de la luna y el sol, los humanos comenzaron a comprender la relación con los espíritus. Aprendieron a agradecer los frutos de los ríos y bosques, a respetar el aire y el fuego, a honrar las montañas y los cielos. Comprendieron que cada fuerza del universo tiene un propósito y una enseñanza, y que la verdadera sabiduría radica en actuar en armonía con ellas. Los primeros conflictos humanos, aunque inevitables, empezaron a resolverse con la guía silenciosa de los espíritus. Los dioses observaron cómo la humanidad respondía a las lecciones de la experiencia, entendiendo que el equilibrio no se mantiene mediante el control directo, sino a través de la comprensión y la responsabilidad consciente. Cada acción reflejaba la interconexión de todas las fuerzas, y los hombres comenzaron a aprender que su libertad siempre debía ir acompañada de respeto y cuidado por todo lo creado. Al caer la primera noche sobre los valles y montañas, Nuwa y Fuxi contemplaron el mundo con satisfacción. Los espíritus elementales habían comenzado a cumplir su misión, enseñando a los humanos a vivir en armonía y a comprender que la creación no es solo existencia, sino una serie de relaciones delicadas que requieren paciencia, observación y sabiduría. Los dioses supieron entonces que la vida podía continuar en equilibrio, siempre que los hombres y las criaturas recordaran que cada acción, por mínima que fuera, tiene repercusión en el mundo entero. Así, bajo la luz de la luna y el susurro de los vientos, el mundo aprendió la primera lección sobre la protección del equilibrio, que la armonía no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se cultiva día a día, con respeto, paciencia y reflexión, y que los espíritus elementales serían los guardianes silenciosos de esa enseñanza eterna. A medida que los humanos crecían en conocimiento y entendimiento de la armonía, comenzaron a asentarse en lugares específicos, formando aldeas y comunidades. Pronto, la necesidad de cooperación y organización llevó a la formación de los primeros reinos, territorios donde los hombres podían vivir en conjunto, aprender unos de otros y protegerse de los desafíos de la naturaleza. Nuwa y Fuxi observaron con atención, conscientes de que la unión de los humanos era esencial para mantener el equilibrio que habían trabajado tanto en la creación. Los primeros reinos no surgieron de la fuerza ni de la imposición, sino de la necesidad de unidad. Cada pueblo eligió líderes que mostraban sabiduría, justicia y paciencia, aquellos capaces de escuchar, observar y actuar sin dañar la armonía natural. Los reyes y guardianes de estas aldeas aprendieron que el verdadero poder radica en la cooperación y en la capacidad de mantener unida a la comunidad, respetando a la naturaleza y a cada individuo. Nuwa y Fuxi enseñaron a los humanos la importancia de la unidad mediante historias y ejemplos. Les mostraron cómo los ríos que confluyen en uno solo aumentan su fuerza sin destruirse entre sí, cómo los bosques que se interconectan protegen la vida de los animales, y cómo la cooperación entre aldeas fortalece a todo el reino. Cada enseñanza estaba impregnada de reflexión,
La unidad no significa homogeneidad, sino armonía entre diferencias. Con el paso del tiempo, los humanos comenzaron a construir aldeas más complejas, creando sistemas de riego, caminos que conectaban comunidades y lugares de reunión para intercambiar conocimientos. Aprendieron a valorar la diversidad de habilidades entre los miembros de cada reino. Unos eran fuertes y valientes, otros eran sabios y pacientes, algunos eran creativos y visionarios. Los dioses mostraron que cada talento, si se utiliza en armonía con los demás, fortalece al conjunto y mantiene la estabilidad del mundo. Sin embargo, la formación de los primeros reinos también trajo desafíos. Algunos pueblos disputaban territorios, recursos o liderazgo, olvidando temporalmente la armonía enseñada por los dioses. Cada conflicto era una oportunidad para aprender la importancia de la unidad y el respeto. Nugua y Fuxi permitían que los humanos experimentaran las consecuencias de sus decisiones, guiándolos luego hacia la reconciliación y el entendimiento. Así, los reinos aprendieron que la fuerza de la comunidad depende de la paciencia, la empatía y la consideración por los demás. Los líderes que aplicaban las enseñanzas de Nugua y Fuxi comenzaron a instaurar reglas justas y ritos que reforzaban la unidad, creando celebraciones y ceremonias donde se honraba tanto a los dioses como a los elementos de la naturaleza. Cada acto de cooperación se convertía en un recordatorio de que la estabilidad y la prosperidad solo surgen cuando se respeta la diversidad y se busca el bien común. En los reinos más antiguos, se desarrollaron sistemas para enseñar a los jóvenes la importancia del equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva. Aprendieron que cada acción, desde el cultivo de la tierra hasta la protección de los animales, tenía repercusiones en toda la comunidad. Los reyes y guardianes enseñaban que la unidad no consiste en eliminar diferencias, sino en armonizarlas para que todas contribuyan al bienestar común. Mientras la luz del día iluminaba los caminos, los campos y los mercados, Nugua y Fuxi contemplaban los reinos florecientes satisfechos al ver que la humanidad comenzaba a entender la lección más profunda de todas. La armonía no solo se logra respetando la naturaleza, sino también construyendo lazos de cooperación y empatía entre los seres humanos. Cada reino se convirtió en un reflejo del equilibrio que sostenía el mundo, recordando que la unidad consciente es la fuerza que mantiene el tejido de la vida estable y próspero. Al caer la noche sobre los valles y aldeas, los dioses observaron los fuegos encendidos, los caminos iluminados y los habitantes descansando en paz. Comprendieron que los primeros reinos no eran solo espacios físicos, sino laboratorios de aprendizaje donde la humanidad practicaba la armonía, la cooperación y la responsabilidad, y que cada gesto, cada acción y cada decisión consolidaban las bases de un mundo duradero. Los hombres, guiados por la enseñanza de los dioses, comenzaban a descubrir que la verdadera fuerza de un reino no reside en sus muros, sino en la capacidad de sus habitantes de vivir en equilibrio con ellos mismos y con la naturaleza. Así, los primeros reinos se consolidaron como símbolos de unidad, cooperación y respeto, recordando que la armonía en la humanidad es tan esencial como la armonía en la naturaleza, y que el cuidado consciente de cada acción asegura la continuidad y la prosperidad de todos los seres que habitan el mundo. A medida que los primeros reinos se consolidaban y los humanos aprendían a convivir en armonía, Nugua y Fuxi comprendieron que la creación necesitaba más guardianes, seres que pudieran especializarse en aspectos concretos de la vida y guiar a la humanidad en su desarrollo. Así surgieron los dioses secundarios, deidades menores que encarnaban aspectos específicos de la naturaleza, del aprendizaje y de la cultura, complementando la obra de los dioses primordiales y reforzando la enseñanza del equilibrio. Cada dios secundario tenía un dominio particular. Algunos cuidaban los ríos y lagos, otros protegían los bosques y los animales. Algunos enseñaban las artes de la música, la escritura y la arquitectura, mientras que otros guiaban la observación de los cielos y la comprensión de los ciclos naturales. Su creación no fue impuesta, sino cuidadosamente tejida con la esencia de la tierra y del cielo,
permitiendo que cada deidad reflejara una lección vital para la humanidad. Nuwa y Fuxi enseñaron a los humanos a reconocer a estos dioses secundarios, no como seres a quienes temer, sino como guías que ofrecían conocimiento y protección. Cada deidad transmitía enseñanzas de manera directa o indirecta. El dios del río mostraba la paciencia y la fluidez. La diosa del bosque enseñaba la cooperación y el respeto por la vida. El dios de las estrellas inspiraba la contemplación y la creatividad. La humanidad comenzó a comprender que cada fuerza del mundo tiene su propósito y que el aprendizaje es continuo, incluso en la presencia de lo divino. Con el tiempo, los humanos comenzaron a construir templos y espacios de observación, no solo para rendir culto, sino para estudiar, reflexionar y aprender de la naturaleza y de los dioses que la representaban. Fuxi enseñaba que la observación y el registro del conocimiento eran fundamentales, mientras Nuwa recordaba que la sabiduría cinética podía corromper. Así, la expansión del conocimiento se convirtió en un proceso guiado por la armonía y el respeto, y la humanidad entendió que el aprendizaje y la civilización deben crecer en consonancia con la naturaleza y con los demás seres vivos. Los primeros conflictos entre aldeas y reinos también se convirtieron en oportunidades para que los dioses secundarios intervinieran, no con fuerza ni castigo, sino mostrando las consecuencias de las acciones desequilibradas. Un río contaminado por exceso de pesca podía secarse temporalmente. Un bosque talado sin cuidado podía perder su fertilidad, y una estrella observada con descuido podía inspirar errores de cálculo en la agricultura y la navegación. Cada lección era una demostración de que la responsabilidad y la observación consciente son esenciales para mantener la armonía del mundo. Nuwa y Fuxi observaron cómo los humanos aprendían a respetar la guía de los dioses secundarios. Comprendieron que la expansión del conocimiento no solo dependía de la acumulación de información, sino de la capacidad de aplicarla con ética, respeto y paciencia. Cada acto de aprendizaje debía tener en cuenta el equilibrio de todas las fuerzas involucradas, enseñando que la sabiduría verdadera surge de la comprensión profunda de las conexiones entre los seres, la naturaleza y lo divino. Con la influencia de los dioses secundarios, los humanos desarrollaron nuevas habilidades y oficios. Aprendieron a cultivar la tierra sin agotarla, a construir refugios seguros y armoniosos, a observar los cielos para comprender el tiempo y las estaciones, y a desarrollar artes que reflejaban la belleza y el orden de la creación. Cada descubrimiento fortalecía la unidad de los reinos y reforzaba la relación entre la humanidad y los elementos, mostrando que la armonía se logra integrando el conocimiento con la responsabilidad y la ética. Mientras los días pasaban y las aldeas se transformaban en ciudades, Nuwa y Fuxi contemplaban con satisfacción cómo la humanidad crecía en sabiduría y respeto. Los dioses secundarios actuaban como guías silenciosos, enseñando mediante la observación y la experiencia directa, y recordando que el aprendizaje no es un fin, sino un camino constante que requiere atención, paciencia y reflexión. Cada estrella, cada río, cada árbol y cada criatura representaban una lección viva, un recordatorio de que la armonía se construye día a día y que cada acción tiene repercusiones en el mundo entero. Al caer la noche y encenderse las luces de los hogares humanos, Nuwa y Fuxi observaron los templos, los observatorios y los caminos que conectaban reinos, comprendiendo que la expansión del conocimiento no solo fortalecía a los humanos, sino que también preservaba la armonía de toda la creación. La lección más profunda de los dioses secundarios era clara. La verdadera sabiduría combina aprendizaje, ética y respeto por la interconexión de todas las fuerzas del universo, y que sólo así se puede mantener la continuidad y el equilibrio de la vida. A medida que la humanidad se asentaba en sus aldeas y reinos guiada por la armonía de los elementos y la sabiduría de los dioses primordiales y secundarios Nuwa y Fuxi, comprendieron que los hombres debían enfrentar desafíos propios,
pruebas que fortalecieran su carácter y consolidaran las lecciones aprendidas. No se trataba de castigos, sino de oportunidades para que cada individuo comprendiera la importancia de la paciencia, la constancia y la perseverancia, pilares esenciales para mantener la armonía del mundo. La primera prueba surgió cuando los humanos intentaron cruzar un río que, aunque sereno a simple vista, escondía corrientes fuertes y cambiantes. Aquellos que subestimaron su fuerza fueron arrastrados por la corriente, mientras que quienes observaron cuidadosamente, respetaron los signos de la naturaleza y actuaron con prudencia, lograron atravesarlo. Nuwa y Fuxi observaron, permitiendo que la experiencia enseñara más que cualquier palabra. Los humanos comprendieron que la constancia y la atención consciente a cada acción son esenciales para superar los desafíos de la vida. Simultáneamente, los reinos enfrentaron pruebas de cooperación y unidad. Una sequía afectó a varias aldeas, y solo aquellos que compartieron sus recursos y trabajaron juntos pudieron sostener la vida en sus tierras. Los dioses secundarios intervinieron sutilmente. Los espíritus del agua enseñaron a los humanos a conservar, canalizar y valorar cada gota. Los humanos comenzaron a entender que la perseverancia no consiste solo en resistir, sino en actuar de manera sabia y solidaria frente a las dificultades. Los conflictos entre aldeas también se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Cuando dos reinos disputaban un territorio, los dioses permitieron que los humanos experimentaran las consecuencias de la confrontación. Tierras abandonadas, recursos desperdiciados y comunidades debilitadas. Solo aquellos que buscaban soluciones pacíficas, mediando con respeto y cooperación, lograron restaurar el equilibrio. La lección quedó clara. La perseverancia verdadera incluye paciencia, creatividad y la capacidad de aprender de los errores. Durante estas pruebas, los humanos comenzaron a reflexionar sobre la importancia de la observación y la planificación. Comprendieron que la impulsividad podía traer daños irreversibles, mientras que la constancia en la acción y la reflexión sobre cada paso aseguraban resultados duraderos. Fuxi enseñaba que cada error era una oportunidad de aprendizaje, mientras Nuwa recordaba que la paciencia y la resiliencia eran virtudes que fortalecían no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Los animales y los elementos continuaban enseñando lecciones de perseverancia. Un árbol joven que sobrevivía a los vientos fuertes, un río que mantenía su curso pese a la sequía, un ave que cruzaba largas distancias buscando alimento. Todos eran ejemplos vivos de que la fuerza y la paciencia deben combinarse para sostener la vida. Los humanos aprendieron a observar estas lecciones silenciosas y a aplicarlas en su propio camino, comprendiendo que la perseverancia se manifiesta tanto en la acción constante como en la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Nuwa y Fuxi también enseñaron la importancia de la disciplina interna. Los humanos comenzaron a practicar rutinas, a organizarse y a medir el esfuerzo necesario para cada tarea, desde el cultivo de la tierra hasta la construcción de refugios y la protección de los reinos. Comprendieron que la perseverancia sin guía y reflexión puede ser estéril, mientras que la acción consciente y sostenida genera frutos duraderos. Con el tiempo, los humanos comenzaron a transmitir estas enseñanzas a las generaciones jóvenes, creando historias y tradiciones que recordaban la importancia de la paciencia, la constancia y la cooperación. Cada desafío superado se convertía en un ejemplo que fortalecía la comunidad y enseñaba que los obstáculos son maestros silenciosos que revelan la fortaleza del espíritu y la sabiduría del corazón. Al caer la noche sobre los valles y los reinos, Nuwa y Fuxi contemplaron a los humanos reflexionando sobre sus experiencias, satisfechos de que la lección de la perseverancia se asentara en sus corazones. Comprendieron que la verdadera fuerza no radica en la velocidad ni en la imposición, sino en la capacidad de resistir, aprender y actuar con constancia y armonía, respetando tanto la naturaleza como a los demás seres. Así la prueba de los humanos se convirtió en un rito silencioso, un recordatorio eterno de que la perseverancia es un equilibrio entre paciencia, reflexión y acción,
y que cada paso dado con cuidado y atención fortalece no solo al individuo, sino al tejido completo de la vida y de la armonía universal. Con los reinos establecidos, los humanos comenzaban a comprender la importancia de preservar y transmitir el conocimiento que los dioses y los espíritus elementales les habían enseñado. Cada lección aprendida a través de la creación, los conflictos y las pruebas debía convertirse en guía para las generaciones futuras. Nuwa y Fuxi comprendieron que la continuidad del equilibrio dependía de la capacidad de los hombres de registrar, enseñar y aplicar lo aprendido, de modo que la sabiduría no se perdiera con el paso del tiempo. Fuxi enseñó a los humanos a crear símbolos más complejos y registros que representaban ideas, observaciones y principios. La escritura se convirtió en un puente entre generaciones, permitiendo que la experiencia de los mayores guiara a los jóvenes. Nuwa, por su parte, enfatizó que el conocimiento debía acompañarse de ética, paciencia y respeto por la vida, recordando que la información sin reflexión puede ser peligrosa. Así, la humanidad comenzó a registrar historias, observaciones de la naturaleza, prácticas de agricultura y normas de convivencia. Los templos y espacios de reunión se convirtieron en lugares de enseñanza y reflexión. Allí, los dioses secundarios enseñaban a través de ejemplos, historias y símbolos. El dios del río mostraba cómo manejar los recursos hídricos. La diosa del bosque enseñaba el cuidado de los bosques y la fauna. El dios de las estrellas guiaba la observación de los ciclos celestiales y las estaciones. Cada lección era un recordatorio de que la transmisión del conocimiento no solo preserva la información, sino que fortalece la armonía entre los humanos y la naturaleza. Mientras los humanos enseñaban a los jóvenes, también reflexionaban sobre sus propias acciones. Comprendieron que la sabiduría no se limita a acumular datos, sino que surge de la aplicación práctica y ética de lo aprendido. Los conflictos y desafíos vividos previamente se transformaron en ejemplos de enseñanza. La cooperación frente a la escasez, la paciencia frente a la adversidad y la reflexión antes de actuar se convirtieron en valores fundamentales. Cada error se transformaba en lección, cada victoria en guía, y cada experiencia en historia viva que reforzaba el equilibrio del mundo. Nuwa y Fuxi observaron cómo la humanidad empezaba a planificar a largo plazo. Comprendieron que los reinos ya no eran solo refugios físicos, sino laboratorios de aprendizaje, donde la preservación de la armonía dependía de la capacidad de transmitir conocimientos y valores. Las aldeas comenzaron a establecer escuelas y ceremonias que reforzaban la cooperación, el respeto por la naturaleza y la observación constante del entorno. Cada generación entendía que el futuro depende de la preparación consciente en el presente, y que la responsabilidad de los mayores era guiar a los jóvenes con ejemplo y sabiduría. Los dioses enseñaron también que la transmisión del conocimiento requiere humildad y apertura. Los humanos debían aprender a escuchar, observar y cuestionar, no solo aceptar lo enseñado. Así, cada nuevo aprendiz desarrollaba una relación personal con la armonía del mundo, comprendiendo que el aprendizaje auténtico surge de la experiencia directa, la reflexión y la aplicación ética de cada enseñanza. Mientras los reinos florecían, los humanos comenzaron a explorar más allá de sus aldeas, llevando el conocimiento a territorios lejanos y conectando comunidades mediante comercio, intercambio de historias y enseñanzas compartidas. Los dioses secundarios guiaban estos encuentros, mostrando que la expansión del conocimiento no debe romper la armonía, sino reforzarla, y que cada interacción debía realizarse con respeto y consideración por las diferencias culturales y naturales. Nuwa y Fuxi comprendieron que la preparación para el futuro era tan vital como la creación misma. La humanidad debía aprender que cada acto consciente, cada lección enseñada y cada gesto de cooperación fortalecía el equilibrio universal. Los jóvenes que absorbían estas enseñanzas se convertían en guardianes de la armonía, capaces de sostener la vida, respetar la naturaleza y construir reinos que perduraran más allá del tiempo. Al caer la noche y contemplar los valles iluminados por las estrellas, los dioses observaron a los humanos compartiendo historias junto al fuego, enseñando a los niños y registrando en símbolos y relatos las experiencias vividas.
cada palabra transmitida, cada historia contada, era un hilo que reforzaba la continuidad de la sabiduría, asegurando que la armonía, el respeto y la perseverancia se mantuvieran como pilares de toda civilización futura. Así, la transmisión del conocimiento se convirtió en un acto sagrado y cotidiano a la vez, recordando que el aprendizaje y la preparación consciente son esenciales para el equilibrio del mundo, y que cada generación tiene la responsabilidad de guiar a la siguiente, asegurando que la armonía de la creación no se rompa y que la vida prospere en todos sus niveles. Mientras los reinos prosperaban y el conocimiento se expandía, Nuwa y Fuxi comprendieron que la humanidad necesitaba modelos vivos de coraje, responsabilidad y liderazgo. Surgieron así los héroes y guardianes humanos, individuos que demostraban con sus acciones la capacidad de proteger la armonía, defender a los más vulnerables y actuar con valor ante los desafíos. Estos héroes no nacían por fuerza ni privilegio, sino por elección, disciplina y compromiso con la comunidad. Los primeros héroes surgieron en los valles y montañas, donde los ríos y los bosques eran más salvajes. Algunos protegían a su aldea de inundaciones, desbordes o incendios. Otros guiaban a los viajeros extraviados por caminos peligrosos, y algunos defendían la sabiduría acumulada de los templos y observatorios. Fuxi enseñaba que el valor no reside solo en la fuerza física, sino en la capacidad de tomar decisiones justas, incluso cuando el riesgo es grande, y en la disposición de servir al bien común. Los dioses secundarios ayudaban a los héroes en sus misiones, pero de manera sutil. Un espíritu del río podía guiar a un héroe extraviado hacia un paso seguro. Un dios del bosque podía alertar sobre la presencia de animales salvajes. El dios de las estrellas podía inspirar claridad en la noche. Cada intervención era una lección de observación, prudencia y estrategia. El verdadero valor no es temerario, sino consciente y equilibrado. La aparición de los héroes también inspiró a las comunidades. Los aldeanos aprendieron que el coraje individual podía fortalecer la unidad colectiva, y que la protección del equilibrio y la armonía requiere que cada miembro contribuya con sus talentos y esfuerzos. Así, los héroes se convirtieron en símbolos vivos de la enseñanza de Fuxi y Nuwa. La fuerza combinada con la sabiduría y la ética construye reinos sólidos y armoniosos. Los desafíos que enfrentaban los héroes no eran simples pruebas físicas. Eran oportunidades para demostrar paciencia, empatía y resiliencia. Algunos debían mediar entre aldeas rivales, otros proteger recursos escasos, y algunos incluso guiar a comunidades ante desastres naturales o conflictos internos. Cada acción enseñaba que el valor verdadero no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar con justicia y responsabilidad a pesar del temor. Con el tiempo, los héroes comenzaron a formar redes de guardianes, compartiendo conocimientos, estrategias y experiencias. Se crearon rituales de reconocimiento y enseñanza, donde los jóvenes aprendían sobre liderazgo, cooperación y ética. Nuwa y Fuxi observaron cómo estas redes fortalecían la estabilidad de los reinos, mostrando que la protección de la armonía es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso y valentía de cada individuo. Los héroes también sirvieron como ejemplo para la reflexión interna. La humanidad comprendió que el valor no es solo externo, sino que también reside en la disciplina del pensamiento, la templanza de las emociones y la fortaleza del espíritu. Cada decisión consciente, cada sacrificio por el bienestar común y cada acto de justicia reforzaba la comprensión de que la armonía requiere héroes no solo en la batalla, sino también en la vida diaria. A medida que las aldeas y los reinos se expandían, los héroes humanos actuaban como guardianes silenciosos, equilibrando el crecimiento de la civilización con la protección de la naturaleza y la observación de los principios enseñados por los dioses. Cada victoria y cada acto de valor se convirtió en historia, enseñanza y ejemplo para futuras generaciones, reforzando la lección de que la verdadera grandeza se mide por el impacto positivo en la comunidad y en la continuidad de la armonía universal. Al caer la noche, mientras los aldeanos descansaban bajo el resplandor de la luna y las estrellas,
Los héroes vigilaban los caminos, los ríos y los templos. Los Nuwa y Fuxi observaban satisfechos comprendiendo que la humanidad comenzaba a internalizar la enseñanza más profunda del valor. La protección consciente del equilibrio y la armonía requiere coraje, disciplina y dedicación constante, y que cada héroe, por pequeño que fuera, sostenía un hilo esencial en la red de la vida. Así los héroes y guardianes humanos se convirtieron en símbolos vivientes de perseverancia ética y responsabilidad, recordando que la verdadera fortaleza consiste en actuar con justicia, proteger a los demás y mantener la armonía en todos los niveles de la existencia, y que la humanidad, guiada por estos ejemplos, estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que surgiera en el mundo en constante transformación. Con la humanidad ya asentada en aldeas, reinos y ciudades, guiada por los espíritus elementales, los dioses secundarios y los héroes humanos, Nuwa y Fuxi contemplaron la culminación de su obra, la consolidación de la mitología china, un tejido de historias, enseñanzas y símbolos que reflejaba la armonía entre la naturaleza, los hombres y lo divino. Cada leyenda, cada rito y cada relato se convirtió en un puente entre el pasado, el presente y el futuro, asegurando que las lecciones esenciales perduraran a través de los siglos. Los dioses primordiales comprendieron que la mitología no era solo un conjunto de relatos, sino un sistema de conocimiento, ética y reflexión que permitía a la humanidad vivir en equilibrio. Nuwa y Fuxi observaron cómo los humanos transmitían estas historias de generación en generación, combinando la observación de la naturaleza con la experiencia humana y la guía de los dioses. Así, la mitología se convirtió en un archivo vivo de sabiduría, donde cada mito enseñaba valores de armonía, respeto, perseverancia y valentía. Cada elemento de la mitología tenía su propósito. Los espíritus del agua recordaban la paciencia y la adaptabilidad. Los del viento enseñaban la flexibilidad y la creatividad. Los de la tierra ofrecían firmeza y estabilidad. Los del fuego y el cielo inspiraban pasión y energía responsable. Los dioses secundarios y los héroes humanos reforzaban estas enseñanzas, mostrando que la sabiduría y el valor se construyen a través de la experiencia y la acción consciente. Los templos, observatorios y espacios de reunión se transformaron en lugares de aprendizaje y reflexión. Allí, los ancianos contaban historias sobre Nuwa, Fuxi y los primeros héroes, explicando cómo cada prueba, cada desafío y cada triunfo humano había reforzado la armonía universal. Los jóvenes aprendían que cada acción tiene consecuencias y que la verdadera fuerza reside en la combinación de conocimiento, ética y valor. La mitología también sirvió para consolidar la identidad de los reinos y las aldeas. Las celebraciones, rituales y ceremonias se convirtieron en momentos de conexión con la naturaleza, los dioses y la comunidad. Cada relato era una oportunidad para reflexionar sobre el respeto a la vida, la cooperación, la perseverancia y el coraje. Los humanos comprendieron que la tradición no es solo memoria, sino un recordatorio vivo de los principios que sostienen la existencia. Nuwa y Fuxi observaron cómo los humanos empezaban a internalizar estas enseñanzas, aplicándolas en su vida diaria. Los conflictos se resolvían con diálogo, cooperación y paciencia. Los recursos naturales se cuidaban con respeto y planificación. Los conocimientos se compartían y se preservaban para las futuras generaciones. Cada acto de conciencia reforzaba la armonía y fortalecía los lazos entre los seres humanos y los elementos de la naturaleza. Con el tiempo, las historias de la creación, los héroes y los espíritus elementales se convirtieron en guías para la vida, enseñando que la armonía no es un estado estático, sino un equilibrio constante que requiere observación, reflexión y acción. La humanidad comprendió que la fuerza, el valor y la sabiduría deben estar siempre acompañados de responsabilidad y respeto, y que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene impacto en la totalidad de la vida. Nuwa y Fuxi supieron entonces que su obra estaba completa. La mitología china se había consolidado como un tejido de enseñanzas eternas
Un mapa de sabiduría y valores que los humanos podían seguir para vivir en equilibrio con la naturaleza, con los demás y con ellos mismos. Cada relato, cada espíritu y cada héroe se convirtió en un hilo invisible que sostenía la continuidad de la armonía, asegurando que las lecciones de la creación perduraran más allá del tiempo y las generaciones. Al caer la noche sobre los valles y los reinos, mientras los humanos descansaban bajo la luz de la luna y las estrellas, Nuwa y Fuxi observaron con satisfacción que la humanidad había aprendido a vivir en armonía, valorando la perseverancia, el respeto, la cooperación y el coraje. Comprendieron que la verdadera eternidad no está en los dioses ni en los reinos, sino en la capacidad de la humanidad de mantener y transmitir la armonía, y que cada historia contada, cada acto de valentía y cada reflexión ética aseguraba la continuidad de la vida y la sabiduría. Así la mitología china se consolidó como un legado eterno, un tejido de historias, enseñanzas y símbolos que guía a la humanidad hacia la armonía, el equilibrio y la reflexión consciente, recordando siempre que la vida, la naturaleza y la comunidad están conectadas y que cada acción realizada con respeto y sabiduría fortalece la existencia de todos.